Bueno, pues es un verdadero placer dar comienzo a una nueva inmersión profunda. Hola, un placer estar aquí. Hoy tenemos entre manos un análisis exhaustivo que, sinceramente, resulta completamente fascinante para quienes tienen una curiosidad insaciable y buscan asimilar conocimientos de forma rápida pero sin quedarse en la superficie. Este programa es el lugar indicado. Desde luego. El material que vamos a desgranar hoy es un documento muy peculiar. Se titula Cuento cuántico para Santi. Y a simple vista, si uno lo ojea con prisa, parece un mero cuento infantil sobre un niño explorador, y poco más. Sí, engaña bastante al principio. Totalmente. Pero la misión de hoy es decodificar lo que realmente oculta entre sus páginas. Oculta una estructura filosófica increíblemente robusta y, bueno, un marco de trabajo completo sobre cómo encontrar el equilibrio mental y físico. El propio texto lo denomina medicina cuántica. Y es vital detenernos un momento en esa palabra, en cuántica. Porque, a ver, puede sonar a ciencia ficción o a misticismo barato, pero el autor la usa con una precisión brillante. En la física, un cuanto es la unidad mínima indivisible de energía. Ujú. Lo que este documento propone como medicina cuántica no es el uso de máquinas complejas, sino la idea de que los cambios más diminutos a nivel casi subatómico en nuestra conciencia, Una sola palabra, por ejemplo. exacto, una sola palabra o una forma geométrica imaginada, pueden desencadenar alteraciones masivas en la macroestructura de nuestra salud y nuestro estado de ánimo. Es un mapa para sanar, astutamente disfrazado de fábula. Y ese disfraz es precisamente lo que desarma a quien lo lee. Fíjate, si nos presentan un manual denso sobre neurociencia o filosofía estoica, la mente levanta barreras inmediatamente. Nos cerramos en banda, claro. 3 cuernos pintados que representan la verdad, la belleza y la bondad. Santi se adentra en el bosque brillante buscando a un maestro llamado Nasruddin. Un personaje fantástico, por cierto. Fantástico. La imagen de este personaje es genial. Es un anciano sabio, pero con un aire profundamente travieso. Tiene una barba blanca que parece estar hecha de nubes. Lleva un turbante azul que siempre, sin excepción, está torcido y viaja montado en un burro llamado Filósofo. Un burro del que se rumorea que es más sabio que su dueño. Eso dicen, sí. Esa estampa del arquetipo del sabio loco es fundamental. El turbante torcido y el asno nos mandan un mensaje inmediato, y es que la sabiduría que estamos a punto de descubrir no es rígida, ni puramente académica o estéril. Ya. Es un conocimiento vivo, fluido, que acepta la imperfección y que tiene un punto de sana rebeldía contra las convenciones establecidas. Y entonces llega el momento crucial de la historia. Santi, con esa franqueza absoluta que solo tienen los niños, se planta frente a Nasruddin y le formula la gran pregunta que vertebra todo el documento. Le dice, Nasruddin, ¿cómo se sana de verdad? Una pregunta monumental. Sí, monumental. Cualquier gurú tradicional aprovecharía la oportunidad para soltar un monólogo interminable o, no sé, entregarle un pergamino con 10 reglas estrictas. Sin embargo, Nasruddin le dice que esa respuesta no se puede dar de golpe, sino que está custodiada por 5 puertas, 5 guardianes y 5 certijos. Y lo fascinante aquí es que Nasruddin se niega a darle una respuesta empaquetada. Al plantear este viaje iniciático, el cuento ilustra un principio pedagógico innegable. Que las cosas hay que vivirlas. Efectivamente. El conocimiento verdaderamente transformador no se transfiere simplemente de un cerebro a otro. Se tiene que descubrir, se tiene que vivir. Si Nasruddin le diera una lista de instrucciones, Santi las olvidaría al día siguiente. Claro. Al obligarle a resolver acertijos, le está enseñando a pensar por sí mismo y a integrar la sanación como un proceso activo, no como una pastilla que te tomas pasivamente. Así arranca la travesía hacia la primera puerta, la puerta de intuir. El guardián es Lumi, el colibrí dorado. El texto describe a este colibrí batiendo las alas a tal velocidad que, paradójicamente, parece estar completamente quieto en el aire. Una imagen muy potente. Muy potente. Lumi le lanza a Santi el primer enigma. Le pregunta qué es más rápido que el pensamiento, no se puede atrapar con las manos y aparece justo cuando dejas de buscarlo. Santi duda, claro, imagina que podría ser una mariposa o el viento, pero Nasruddin le ayuda a ver que la respuesta es la intuición. En esta primera parada, el autor empieza a jugar con los extremos del comportamiento humano, mostrando por qué solemos fracasar al intentar resolver problemas de salud o crisis vitales. A ver, El primer extremo, la trampa más común, es creer que todo se soluciona pensando más fuerte.
Analizamos cada síntoma, buscamos diagnósticos en Internet, hacemos listas interminables y la ansiedad se dispara. Madre mía, la de veces que habremos hecho eso. Ya te digo. Como respuesta a ese agotamiento mental, a menudo saltamos al extremo opuesto. Apagamos el cerebro, nos dejamos llevar por el caos emocional y esperamos que un milagro ocurra sin hacer nada. Pues ninguna de las dos opciones parece muy sostenible. Exactamente. Por eso, el colibrí representa el punto de equilibrio, la síntesis perfecta. Para sanar o encontrar una respuesta profunda, primero hay que entrar en un estado de silencio receptivo. Ujú. Si persigues a un colibrí corriendo y gritando por el bosque, jamás lo atraparás. Pero si te quedas inmóvil y ofreces un espacio tranquilo, es muy probable que el colibrí se acerque a ti. La intuición opera bajo las mismas reglas físicas. Vale, vamos a desgranar esto, porque lo brillante del texto es que no se queda flotando en metáforas poéticas, sino que aterriza en la práctica diaria. Para cada puerta el cuento entrega lo que denomina los mínimos. Los mínimos, sí. Es decir, las dosis más pequeñas necesarias para activar ese estado. En la puerta de la intuición, el fuego mínimo requerido no es un volcán de concentración absoluta, sino apenas una llama sutil de atención en el presente. Qué bonito. Sí. La luz mínima que uno debe visualizar es el tono dorado suave del amanecer, una luz cálida que no ciega ni juzga. La palabra mínima es sencillamente aquí, y la forma geométrica mínima es el punto, un simple punto de conciencia. Es un enfoque magistral para la mente moderna que está crónicamente sobreestimulada. Solemos creer que un gran problema requiere un gran esfuerzo para solucionarse. Si nos sentimos desconectados, creemos que debemos irnos a un retiro de silencio de un mes entero. Sí, parece que si no sufres no sirve. Eso es. El concepto de los mínimos es revolucionario porque nos dice que el umbral de entrada a la intuición es minúsculo, pero exige muchísima precisión. Visualizar un solo punto dorado y decir la palabra aquí detiene inmediatamente los viajes en el tiempo de la mente. Esos viajes donde nos lamentamos por el pasado o nos angustiamos por el futuro. Efectivamente, te ancla instantáneamente. Con ese punto dorado firmemente dibujado en la mente, Santi avanza hacia la segunda puerta. Esta se llama irradiar. El entorno cambia, se vuelve más cálido y aparece Radi, el zorro luminoso. Es una criatura fascinante, cuya cola deja una estela de luz naranja brillante al correr entre los árboles. El forro Radi. Radi plantea un acertijo sobre una fuerza invisible que calienta sin necesidad de tocar y que hace que todo a su alrededor florezca cuando se encuentra en armonía. Santi no tarda en descifrar que se refiere al amor genuino, a la capacidad de irradiar. Y aquí volvemos a ver cómo el cuento desmitifica nuestras concepciones erróneas. Cuando pensamos en cuidar a alguien que está enfermo o incluso cuando intentamos apoyar a un compañero de trabajo en crisis, solemos caer en la trampa del mártir. Totalmente. Creemos que sanar implica vaciarnos por completo, entregar cada onza de nuestra energía vital para salvar al otro. ¿Y cuál es el resultado? El agotamiento extremo. El famoso síndrome del cuidador quemado. Claro, el famoso burnout. Exacto. Por otro lado, la reacción contraria para protegernos de ese desgaste suele ser levantar muros y volvernos fríos o apáticos. Es verdad, a veces de tanto dar, acabamos sin reservas y terminamos resintiendo a la persona que queríamos ayudar. Por eso la lección del zorro es tan liberadora. Nos propone un modelo diferente, que es irradiar como lo hace el sol. El sol no se esfuerza de manera agónica para emitir luz y calor, simplemente es su naturaleza radiante. Irradia sin esfuerzo. Esa es la idea central de esta puerta, que el amor o la intención curativa deben fluir a través de nosotros, proviniendo de una fuente inagotable, en lugar de ser extraídos de nuestras propias y limitadas reservas. Es una manera de estar presente y brindar apoyo sin autodestruirnos en el proceso. Y los mínimos que se proponen para esta segunda puerta reflejan exactamente esa ausencia de esfuerzo excesivo. El fuego mínimo es apenas una chispa de intención sincera de que la otra persona o incluso a uno mismo esté bien. No hace falta un ritual dramático de sacrificio. No, para nada. La luz mínima asociada es el blanco dorado, que el texto describe como el color de la verdad, limpio y sin estridencias. La palabra es una bendición cortísima y directa, que estés bien. Y la forma geométrica es la esfera, porque a diferencia de un rayo láser que ataca un punto concreto, la esfera irradia calor en todas direcciones de manera natural y equitativa. Si se analiza desde una perspectiva psicológica,
Esto es básicamente un ejercicio de compasión profiláctica. Al utilizar la forma de la esfera y una intención sincera pero no invasiva, evitamos el desgaste por hiperempatía. Es un modelo de cuidado que se puede sostener durante años, ya sea en un hospital, en la crianza de los hijos o en el liderazgo de un equipo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque llegamos a la tercera puerta que se llama resonar. Santi y Nasruddin llegan a un lago de aguas cristalinas y allí conocen a Vibra, una rana con unos ojos violetas impresionantes. Me encanta este guardián. Tan particulares que hacen que las piedras del fondo del lago floten. El enigma que plantea habla de una cuerda de guitarra. Si tocas una cuerda, otra guitarra cercana empezará a sonar por sí sola sin que nadie la toque. La respuesta es el principio físico de la resonancia. Ambas vibran en la misma frecuencia. Si conectamos esto con el panorama general, lo que hace esta puerta es desafiar de frente la forma en que el mundo occidental entiende la medicina y la resolución de conflictos. Cuéntanos más sobre esto. Estamos inmersos en un lenguaje profundamente bélico. Decimos que hay que luchar contra el virus, vencer el cáncer, atacar la inflamación. Se percibe el cuerpo como un campo de batalla, pero la física y este cuento nos recuerdan una ley universal. Lo que resistes, persiste. Ya, pelear la hace más fuerte. Luchar ferozmente contra una enfermedad a menudo genera un estado de estrés crónico en el cuerpo, llenándolo de cortisol, lo cual debilita el sistema inmunológico y, paradójicamente, fortalece a la enfermedad. Entonces, si no luchamos contra lo que nos duele o nos enferma, ¿cuál es la alternativa que nos propone la rana? Afinar el propio instrumento. En lugar de gastar toda la energía en destruir a un enemigo interno, la propuesta es afinar tu propia frecuencia hacia la salud y la calma. Qué interesante. Si logras vibrar en un estado de bienestar, el cuerpo físico, que actúa como esa segunda guitarra del acertijo, no tendrá más remedio que entrar en resonancia y empezar a vibrar en esa misma frecuencia de recuperación. Es un cambio de paradigma brutal. Y los mínimos para lograr esa resonancia me parecen de una poesía enorme. Fíjate, el fuego mínimo es sentir gratitud, pero no por cosas inmensas, sino por un detalle diminuto del día. La gratitud activa automáticamente la frecuencia del aprecio. Sí, es como cambiar de emisora. Exacto. La luz mínima es el verde esmeralda, que se describe como el color del corazón, un color que no impone curación desde fuera, sino que la recuerda desde dentro. El sonido no es ni siquiera una palabra articulada, es un simple pronunciado con la boca cerrada, para hacer que el pecho vibre físicamente y que el agua de nuestras células propague esa onda. Y finalmente, la forma geométrica es la espiral, como la propia hélice del ADN, simbolizando un crecimiento que se expande sin romperse. Y hay que destacar que ese no es magia o casualidad narrativa. Para quienes buscan la ciencia detrás del cuento, esto es puro biohacking de nivel básico. Al emitir esa vibración grave en el pecho, estamos estimulando directamente el nervio vago. El nervio vago, sí, del que se habla muchísimo últimamente. Muchísimo. En términos sencillos, el nervio vago es como el gran cable de comunicación entre el cerebro y los órganos principales, y funciona como el pedal de freno del cuerpo frente al estrés. Al estimularlo con esa vibración, le enviamos un mensaje claro de seguridad al cerebro, diciéndole que no hay peligro, que puedes apagar la respuesta de lucha-huida y comenzar a reparar el tejido. Es fascinante cómo un cuento encapsula técnicas avanzadas de regulación del sistema nervioso. Y con el sistema nervioso más calmado, la historia nos lleva a la cuarta puerta, fluir. Aquí el bosque se vuelve fluido, casi acuático, y aparece Fluvi, el pez de cristal, una criatura transparente. ¿Vamos con el pez de cristal? El acertijo que Fluvi le presenta a Santi habla del agua de un río frente a unas rocas gigantes. El río no se detiene a discutir con las rocas, no les exige que se aparten de su camino, ni gasta energía chocando frontalmente contra ellas una y otra vez. Simplemente fluye a su alrededor y continúa su camino hacia el mar. La respuesta es claramente la capacidad de adaptación. Esta puerta ataca otra de nuestras grandes obsesiones modernas, que es la ilusión del control absoluto. Tenemos la falsa creencia de que para superar un obstáculo o curarnos debemos aplicar una fuerza de voluntad implacable y microgestionar cada minúsculo detalle del proceso. Todo milimetrado. Claro, queremos controlar el resultado, el tiempo y la forma exacta en que las cosas deben suceder. Pero esa hipervigilancia genera una tensión enorme que bloquea la capacidad inherente del cuerpo y de la mente para encontrar su propio cauce. A ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí.
Todo esto de fluir y ser como el agua suena muy zen, muy bonito en la teoría. Pero llevado a la vida real, a un entorno de trabajo competitivo o frente a una enfermedad grave, ¿no corremos el riesgo de confundir el fluir con la pasividad absoluta? ¿De rendirnos y dejar que las circunstancias o las personas nos pasen por encima? Es una duda excelente, y es justamente el malentendido más común sobre este concepto. Fluir no es rendirse, es una estrategia de altísima eficiencia energética. El río no es pasivo, tiene una fuerza inmensa y una dirección innegociable. Siempre va hacia el océano. Ah, claro, la dirección está ahí. La diferencia es que el río no pierde el tiempo dándole instrucciones a cada gota de agua sobre cómo esquivar un guijarro. Esa es la lección del pez de cristal. Dirigir con una intención clara, saber hacia dónde vamos, pero soltar la necesidad de controlar desesperadamente el cómo. Se trata de confiar en el proceso y sortear los obstáculos con inteligencia, no con fuerza bruta. Me queda clarísimo. Y los mínimos de esta cuarta puerta lo reflejan muy bien. Para practicar ese fluir, el texto nos pide como fuego mínimo soltar una sola tensión. No nos pide relajar todo el cuerpo de golpe, sino aflojar un solo músculo apretado, como la mandíbula o los hombros, o dejar ir un solo pensamiento recurrente de miedo. Algo muy concreto. Eso es. La luz es el azul de cielo, un tono amplio que acompaña pero que no empuja a nadie. La palabra mínima es confío, basada en la idea de que el agua de nuestro cuerpo tiene memoria y esa afirmación altera su estado físico. Y la forma es, lógicamente, la ola, que sube y baja, que acepta los ciclos, pero que siempre termina llegando a la orilla. Soltar una sola tensión es un antídoto brillante contra la parálisis por análisis. A veces, la simple acción de destensar conscientemente la mandíbula es suficiente para enviar una señal de confianza al resto de la musculatura y romper el ciclo del estrés agudo. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos a la quinta y última puerta. El texto advierte que este es el acertijo más complejo, la puerta de estructurar. El guardián es Estruk, la tortuga antigua descrita con un caparazón formado por hexágonos absolutamente perfectos. La tortuga Estruk. Y al acertijo habla de un patrón invisible que ordena el universo, desde la forma geométrica de los copos de nieve hasta las espirales de las galaxias o los caparazones de los caracoles. El enigma advierte que si pierdes este patrón te enfermas, pero si lo recuperas, sanas de raíz. Santi, tras mucho pensar, deduce que es el orden natural, lo que Nasruddin revela como la geometría sagrada, la estructura fundacional de la salud. Llegamos a la joya de la corona del documento. Esta quinta puerta aborda el error más colosal que cometemos al intentar cambiar nuestras vidas. Pensemos en los propósitos de Año Nuevo. Alguien decide que quiere mejorar su salud y de la noche a la mañana intenta cambiar su dieta al 100%, empezar a correr 10 kilómetros diarios, meditar 1 hora y dejar el azúcar. ¿Qué ocurre? Pues que al cuarto día está tumbado en el sofá completamente derrotado y sintiéndose peor que antes de empezar. Un reseteo total que agota las reservas. Exacto. Cambiar la macroestructura completa de una vida requiere un nivel de energía del que una persona estresada, deprimida o enferma sencillamente carece. Ese sobreesfuerzo agota más que el propio problema inicial. Tiene todo el sentido. La sabiduría de la tortuga y sus hexágonos es la verdadera maestría. No tienes que demoler la casa entera para arreglar una corriente de aire. Solo tienes que encontrar el patrón discordante, la única nota que está desafinando en la sinfonía de tus hábitos, y modificarla. Es el principio de quitarse una piedrecita muy pequeña del zapato. El esfuerzo es mínimo, pero el alivio que experimenta todo el cuerpo es monumental y transformador. Los mínimos para lograr esta reestructuración requieren casi precisión de cirujano. El fuego mínimo exige una intención clara y muy específica. No valen vagadedes como quiero ser feliz, sino enfoques láser como este nudo de ansiedad en el estómago se disuelve ahora. Muy focalizado. Sí. La luz asociada es el violeta, considerado universalmente como el color de la transmutación y el cambio profundo. La palabra mínima es literalmente darle un nombre al patrón. Si sientes miedo, dices, esto es miedo al rechazo. Al nombrarlo, lo limitas. Es lo que el cuento define como usar un bisturí cuántico. Y la forma geométrica es el punto de 2, que consiste en imaginar que tocas 2 puntos de tensión simultáneamente para crear una nueva conexión y reorganizar la realidad interna. Es maravilloso ver cómo el autor ha disfrazado de magia conceptos fundamentales de la psicología cognitiva.
Nombrar una emoción para restarle poder es una técnica respaldada por la neurociencia moderna. Es verdad, lo de ponerle nombre a las cosas. Claro, en términos muy simples, cuando experimentamos pánico, nuestra amígdala, que es como el detector de humo de nuestro cerebro, está sonando a todo volumen. Al verbalizar y nombrar la emoción, obligamos a la corteza prefrontal, la parte lógica y analítica del cerebro, a encenderse. Y al encenderse la lógica, el detector de humo baja su volumen automáticamente. La emoción pierde su cualidad abrumadora. Y justo cuando pensamos que el viaje de Santi ha concluido con éxito, que ya tiene todas las herramientas y las 5 puertas superadas, se produce el clímax absoluto de la historia. Nasruddin, que según la leyenda nunca jamás se quita su turbante torcido, de repente se lo quita frente al niño y le revela el gran secreto del bosque brillante. El giro final. Nika. Ni los colores esmeralda o violeta, ni las esferas, ni los puntos. Le dice que el verdadero secreto es la presencia, el estado de estar completa y absolutamente inmerso en el aquí. Le regala una frase preciosa. Dice, tú eres el sol amplio e infinito. Los síntomas, las ansiedades y los dolores son solo nubes que pasan por delante. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Para qué hemos cruzado 5 puertas y aprendido todos los mínimos si al final lo único que importa es la presencia? Significa que la mente humana, especialmente cuando está atravesando dolor o confusión, es sumamente fragmentada y caótica. Decirle a alguien que sufre que simplemente se mantenga presente es inútil. Es como pedirle a alguien que se está ahogando que simplemente flote. Claro, necesita un flotador. Exacto. Todas las técnicas, las geometrías, los colores y los sonidos que hemos analizado son los flotadores. Son como las ruedas de entrenamiento en la bicicleta de la conciencia. Son herramientas prácticas, tangibles y necesarias para ayudar a la mente a calmarse y regresar al momento presente. Ya veo. Pero el documento es honesto al final. El poder curativo real no reside intrínsecamente en visualizar un hexágono o tararear un sonido. El poder curativo emerge del estado de conciencia pura que esas herramientas nos ayudan a alcanzar. Nos recuerda que no estamos rotos. Las enfermedades o las crisis son eventos temporales que transitan por nuestro espacio, pero nuestra esencia subyacente permanece inalterable. Para aterrizar toda esta inmensa filosofía en el día a día, el cuento cuántico concluye con una tarea práctica, un pequeño ritual nocturno para Santi, que cualquiera puede aplicar. Consiste simplemente en poner una mano sobre el pecho antes de dormir y repetir mentalmente las 4 palabras clave de las puertas. Aquí. Que estés bien. Confío. Las 4 palabras. Luego, visualizar una mezcla de luz dorada y verde llenando el espacio. Identificar cuál ha sido esa única nota discordante del día, nombrarla con claridad y sentenciar. La suelto. El patrón se reorganiza. Gracias. Es todo. Menos de 2 minutos. Como protocolo de higiene mental, es impecable. En ese brevísimo lapso de tiempo, la persona está integrando atención plena para anclarse en el presente, autocompasión para no juzgarse, regulación del nervio vago a través del sonido y la respiración y, finalmente, reestructuración cognitiva al nombrar y liberar el patrón de estrés. Es la eficiencia cuántica llevada a la rutina nocturna. Recapitulando el enorme valor que nos ha aportado este texto, queda claro que un relato que podría pasar por un cuento infantil para ir a dormir resulta ser un marco mental brillante y sumamente estructurado. Nos demuestra de manera irrefutable que encontrar el equilibrio no exige esfuerzos titánicos que nos dejen exhaustos, ni cambiar nuestras vidas de arriba a abajo en un solo día. La clave está en la dosis mínima viable. La dosis mínima, ¿sí? Ya sea visualizar una esfera, emitir un sonido sutil o repetir una palabra de confianza, se trata de hacer el ajuste más pequeño, preciso y consciente que logre redirigir por completo la inercia de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar en la actualidad. Vivimos sumergidos en una era de sobreinformación apabullante, de estrés crónico, donde la norma es buscar constantemente la próxima gran solución externa, el tratamiento más complejo, la dieta más restrictiva, el retiro más caro. Sin embargo, la lección magistral que Nasruddin nos deja es un recordatorio vital de que la medicina más potente, transformadora y sostenible en el tiempo
no se encuentra en la acumulación de factores externos, sino que emerge de un sistema nervioso regulado y de un corazón capaz de anclarse en la presencia. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, queda una última idea flotando en el aire, llevándolo todo un paso más allá del relato original. Si resulta ser cierto que la vastísima y compleja arquitectura de la mente y el cuerpo humano puede responder de una manera tan dramática a mínimos conscientes tan sencillos como un color, un punto o una palabra de aceptación, es inevitable preguntarse algo. ¿Qué otros patrones invisibles, qué palabras de autocrítica o qué tensiones diminutas se están repitiendo en piloto automático cada minuto del día? Una gran reflexión. ¿Qué arquitecturas secretas están dando forma a la realidad cotidiana sin que exista la más mínima conciencia de ello? Queda la invitación abierta, para quien desee aceptarla, de observar con curiosidad esa geometría invisible en los próximos días. Ha sido un verdadero placer desgranar este documento de principio a fin. Mantened siempre viva esa chispa inagotable por aprender y nos encontramos en la próxima inmersión profunda. Hasta muy pronto.